El tema del que hablaremos el día de hoy son las normas DIN y también hablaremos de los formatos que corresponden a dichas normas. Un saludo arquitecta, espero que tenga un muy buen día o buenas noches. Nosotros somos el grupo 7, que está conformado por los siguientes integrantes: Gabriel Aguilar, Denis Beltrán, que es mi persona, Lucía Flores y Jorge López. Ahora bien, ¿qué son las normas DIN? Pues las normas DIN básicamente son estándares que nosotros utilizamos y que se utilizan en Alemania para llevar a cabo el aseguramiento de la calidad de los productos industriales y científicos. Básicamente son medidas que se utilizan no solamente en Alemania, sino también de manera internacional en distintos países, y nos sirven pues para asegurar la calidad de algún producto. ¿Qué significan las siglas DIN? Las siglas DIN significan Instituto Alemán de Normalización. Ahora, para entender mejor qué son las normas DIN, necesitamos conocer ciertos conceptos para que nosotros podamos pues entender mejor lo que es este tema y qué estándares son los que se utilizan con respecto a esto. El primer concepto que necesitamos conocer es qué es un doblez. Esta palabra hace alusión a una parte que se pliega o dobla en algún objeto o elemento. En palabras no tan técnicas, es básicamente pegar un cuerpo sobre el mismo. Es decir, cuando doblamos una página o cuando doblamos ropa, estamos pegando con su mismo cuerpo, con el mismo cuerpo del objeto, dejando una marca o señal o un signo que queda en la parte donde se ha doblado algo. Otro concepto que necesitamos entender es qué es un plegado. Un plegado es básicamente generar pliegues en algo, en algún objeto. Y pues esos pliegues son esas marcas que quedan cuando nosotros doblamos, por ejemplo, alguna página. Ahora, ¿qué es el plegado de planos? El plegado de planos se refiere a reducir de tamaño una medida de papel en otra más pequeña, como por ejemplo reducir de tamaño del formato A2 al formato A4. Se refiere a realizar pliegues y dobleces para reducir de tamaño ese papel. ¿Qué son los formatos? Los formatos es el conjunto de característica técnica y presentación de un texto. Y en cuanto a los formatos que se nos dan de las normas DIN, se basan en los formatos editados en 1922 en la norma DIN 476, desarrollada por el ingeniero berlinés Walter Postmann, y que ha sido adoptada por la mayoría de los organismos nacionales de normalización europeos. Estos formatos se les conoce como formatos de la serie A y tienen distintos tamaños de acuerdo a su número. Por ejemplo, tenemos el DIN A0, que vendría a ser el formato más grande. También tenemos el formato A1, formato A2, A3 y A4. También tenemos otros formatos, pero los que necesitamos manejar son básicamente esos 5. Ahora, ¿cuáles son las medidas de los formatos? Empezamos por el más grande, que es el formato
DIN A0, el cual consta de un tamaño de 841 milímetros por 1189 milímetros, y este tamaño se usa más que todo en arquitectura y dibujo técnico y para la impresión de cartelería y pósters de formato medio. Sucesivamente tenemos al formato DIN A1, que es de 594 milímetros por 841, y la aplicación de este formato se da en arquitectura, dibujo técnico y diseño de carteles y póster. También tenemos el formato de papel DIN A2, que es de 420 milímetros por 594, que es un formato muy utilizado en cartelería y en el ámbito artístico, como por ejemplo dibujos, obras de arte, etc. También tenemos el formato de papel DIN A3, que es de 297 por 420 milímetros, y este es uno de los formatos que se utiliza más comúnmente, o sea, de los más utilizados en diferentes ámbitos, como lo es la imprenta, los carteles, calendarios y también en el campo artístico. También tenemos el formato DIN A4, que es más pequeño que nosotros vamos a ver, que es de 210 milímetros por 297. El tamaño del papel A4 es uno de los más conocidos, ya que los paquetes de hojas estándar para la creación de documentos, cuadernos, documentos oficiales y la mayor parte de archivos que hoy en día los manejamos, pues básicamente forman parte de esta medida, es decir, que es la que más nos encontramos en nuestro día a día. Hay otras características que también forman parte de lo que son estos formatos, como por ejemplo los márgenes, que estas nos sirven para delimitar el área de trabajo de dichos formatos, y estas varían según el tamaño y número, como por ejemplo el formato A0 y A1, que es de 20 milímetros, que vendrían a ser 2 centímetros, y para los formatos A3, A2 y A4 el margen tiene que ser de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. También tenemos señales de centrado, que son utilizadas pues para posicionar el papel. Los formatos también cuentan con lo que es un cajetín, el cual el cajetín es un espacio donde se coloca lo que es la información del formato, y en la cual se indica, por ejemplo, el nombre del documento, la escala, la fecha y otra información que es básica pues de los formatos. El tipo de cajetín y el tamaño puede variar dependiendo de muchos factores, pero el que es más común o más utilizado es el que es de 18 centímetros por 5.4 centímetros. Bien, ahora pasaremos a mostrar cómo se realizan los dobleces de los formatos de la serie DIN. Buen día, en esta ocasión yo les voy a enseñar más o menos cómo se dobla el formato A0, y vamos a iniciar con las medidas que tiene de largo, que sería, tiene que ser de 1189 milímetros, y de lo ancho tendría que ser 831 milímetros. Ahora bien, tenemos que hacer un doblez en la parte de acá. Vamos a hacer como unas tipo líneas para guiarnos más o menos en qué punto tenemos que doblar el papel. Entonces, lo ancho del primer doblez
sería de 110 milímetros. Ok, el segundo ancho sería de 190 milímetros, el tercero igual, el cuarto igual y el quinto igual, 190 milímetros. Solo que en esta parte de 190 milímetros vamos a doblar a la mitad y de ahí mismo vamos a sacar el último. Bien, ahora todos los dobleces van a ser en zigzag. Vamos a empezar por este, lo doblamos hacia acá, hacia adentro. Como pueden ver, tiene una pestañita. La pestañita se va a hacer desde como que del primer doblez que tenemos, para luego venir y hacer esto. Ahora venimos y doblamos, como les dije, es en zigzag. Doblamos la pestaña de este lado, seguimos doblando. Ok, y aquí va lo que yo les decía, que aquí tiene un ¿cómo es? Como un semidoblez en la parte de la mitad de 190. Entonces lo doblamos y aquí nos quedaría ya lo que es nuestro formato A0. Solo nos faltarían los dobleces para que quede en un formato A4. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que en este ancho, permítanme, en este ancho la distancia para el primer doblez hacia arriba tiene que ser de 297 milímetros. Marcamos y empezamos a doblar. En el primer doblez nos tiene que quedar así. Doblamos acá. Doblamos. Y el segundo nos tiene que quedar igual, de la misma medida, 297 milímetros. Volvemos a doblar y aquí tendríamos ya nuestro formato A0. Ahora bien, por la parte de atrás así se vería nuestra pestañita, así. Y eso sería todo. El formato de papel estándar A1 pertenece a la serie A de tamaños de papel definidos por las normas ISO 216. Las dimensiones de un papel A1 son las siguientes. Dimensiones en milímetros. Son 841 por 594 milímetros. Dimensiones en centímetros. Son 84.1 por 59.4 centímetros. Dimensiones en pulgadas. Son 33.1 por 23.4 pulgadas. En este formato se debe dibujar un recuadro interior que delimite la zona útil de dibujo. Para este formato A1, la medida de este es de 20 milímetros. También cuenta con señales de centrado. Son unos trazos colocados en los extremos de los ejes de simetría del formato, en los dos sentidos, de un grosor mínimo de 5 milímetros y sobrepasando el recuadro en 5 milímetros. El tipo de cajetín puede variar entre los diversos que existen para cada uso y para cada objetivo. El uso del formato A1 usualmente se usa para cartografía, arquitectura, dibujo técnico y diseño de carteles y pósteres. Ahora los dobleces del formato A1. El primero es el doblez simple. Esta es la forma más básica de doblar un formato A1. Se dobla por la mitad en una dirección, creando una hoja tamaño A2. El doblez puede ser vertical u horizontal, dependiendo de cómo se desea presentar el contenido. Luego se pasa el doblez en tres partes. En este caso, el A1 se pliega en tres secciones iguales. Primero se dobla un tercio del papel, luego se dobla al otro tercio encima, y esto crea una hoja de tamaño A3. Luego seguimos con el doblez en cuatro partes. El A1 se pliega en cuatro partes y primero se dobla la mitad, luego se dobla cada mitad por la mitad nuevamente. Esto produce una hoja de tamaño de un A4. Hola, buen día. Mi nombre es Lucía y yo les explicaré lo que es el formato A2. El formato A2 es el tercer formato más grande y sus medidas son de 420 milímetros de alto y 594 milímetros de ancho. Las medidas de cada doblez serían las siguientes, empezando por el de la parte izquierda, que es de 210 milímetros.
el de la parte de en medio es de 194 milímetros y el de la parte de la derecha es de 190 milímetros. La pestaña que podemos observar en la parte superior izquierda tiene 105 milímetros. Y para realizar los dobleces sería de la siguiente manera. Empezamos por acá, esta hacia adentro, luego realizamos el doblez de la pestaña y luego este, que sería el siguiente, hacia acá. Y por último tenemos este doblez que es para lograr tener el formato A4 en un formato A2. Lo siguiente que les explicaré serán las medidas del cajetín o membrete, como lo conozcan. Las medidas que tiene son de 180 milímetros de ancho y 54 milímetros de alto. La medida que tiene este cuadro que podemos observar acá es de 60 milímetros de ancho y los siguientes serían estos, que este tiene 20 milímetros, el segundo tiene 18 milímetros, este tiene 22 milímetros y el último tiene 30 milímetros. Cada renglón que podemos observar tanto en esta parte como en esta parte tiene 6 milímetros. Ahora, este fue el formato A2. Hola, mi nombre es Denis y yo les explicaré el plegado del formato A3, cuyo tamaño es de 42 centímetros por 29.7 centímetros. Para realizar este plegado solo necesitaremos dos dobleces. El primer doblez lo haremos a la altura de 13 centímetros y el segundo doblez lo haremos a la altura de 10.5 centímetros. Y para realizar el plegado lo único que tenemos que hacer es mover este plegado hacia la izquierda de la siguiente manera. Y así es como quedaría el plegado del formato A3. A la hora de realizar el plegado de este formato tenemos que tener en cuenta que el cajetín tiene que estar visible con la información de lo que es el formato. Y para finalizar tenemos el formato A4 cuya medida es de 21 centímetros por 29.7 centímetros.